Y te cuento cómo llega el compostaje humano. Así se puede convertir tu cuerpo en fertilizante. Transformar los restos humanos en abono natural ya es posible en 6 estados de Estados Unidos en solo 2 meses. La familia recibe una yarda de humus rico en nutrientes. Muchos ven en el proceso una salida ecológica para nuestro cuerpo. De todo esto, de la actualidad interesante que tiene que ver con la industria agroalimentaria y con la agricultura, charlamos con Guillermo López, que es nuestro experto en comunicación y vida austera. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás, amigo? ¡Feliz año! Buenos días, feliz año a toda la audiencia y a ti, Salvador, en especial. Muchas gracias, amigo. Al programa de Agricultura Activa. Oye, nos ha llamado la atención esta noticia que comentábamos en la introducción, Guillermo, porque claro, con esta crisis de fertilizantes y con la ecología marcando las pautas de la normativa europea, pues se nos antoja que lo que sucede en el estado de Nueva York puede ser interesante, ¿no? Sí, bueno, a ver, ya hay gente que las cenizas de los difuntos, pues las ponen en macetas, ¿eh? Eso ya en España es una cosa. Lo que no sé es si legalmente es legal o no, porque realmente no sé si. Pero bueno, es una buena idea, es decir, que sí, realmente tanto es una especie de incinerización, pero en vez de quemar el cuerpo, pues lo que hace es convertirlo en una especie de estiércol o de humus, bueno, de proteínas para las plantas, es decir, darle alimento, porque realmente el cuerpo lo que al final se queda, lo que consiguen es proteínas humanas. Así es. Bueno, pues realmente es una cosa un poco. Todos hemos tenido casos en nuestra familia, muere un familiar que queremos y demás, y bueno, pues las cenizas se puede hacer. Hay gente que te dice, bueno, pues yo tengo una maceta que le puse ahí y la maceta lo absorbe, porque también el propio carbón de lo que queda de la incinerización, pues también lo absorbe. Es decir, bueno, pues si psicológicamente te apetece tener esa presencia ahí en forma de planta, o que pues bueno, eso hay que, más que el proceso en sí, lo que tenemos que plantearnos si psicológicamente nos va a venir bien o quizás puede ser contraproducente, que hay que pensar también en los efectos adversos de este tipo de historias. Claro, está claro que este proceso contamina menos, ¿no?, que un entierro o una incineración, ahora que estamos tan sensibilizados, ¿no?, con reducir la huella de carbono, y que encuentra, por ejemplo, en la Iglesia, ¿no?, que ve un proceso irrespetuoso con los restos mortales. Sea como fuere, bien, el cuerpo y esta materia vegetal, Guillermo, permanecen en un recipiente durante 30 días, que es el tiempo suficiente para que los microbios induzcan cambios a nivel molecular. Sí, claro, es decir, los microbios están haciendo, hacen proteínas. De hecho, las proteínas, las nuevas proteínas se hacen a través de bacterias y de microbios. Y bueno, pues la verdad es que es interesante a nivel ecológico. Bueno, ya solo lo que es la clásica esto es una especie de incinerización, bueno, pues con otro uso y también, bueno, a ver, si se hace pues quizás es bueno para las plantas. Si esto lo normalizamos y convertimos, pues ahorrarían, ¿no? Países pobres y demás, pues ahorrarían para poder cultivar. Decimos, sí, bueno, es un abono humano. Yo qué sé, es decir, es un tema que estamos rozando el tema moral. Si moralmente la Iglesia se va adaptando. La Iglesia cristiana no es como la musulmana, que es un poco más rígida. La Iglesia cristiana, pues al final, bueno, se adapta y quizás también la generación, bueno, pues también la acepta, ¿no? Es decir, que es un tema que a nivel ecológico lo que sí está bien es, bueno, pues el tema de los cementerios, pues es otra catarsis, es decir, tener el cuerpo, pues sabes que está ahí, vas allí, pues es un rito. El tema de que no exista. Es decir, es un planteamiento. Yo creo que esto, más que ecológico, es un tema psicológico. Es decir, cómo la gente va a aceptar este tipo de historias. Y mientras tanto, a nivel ecología, pues viene bien. Todo lo que sea limpiar y que queden menos restos, pues es bueno, sí. Claro. Y mientras tanto, los vivos nos estamos preocupando por las proteínas alternativas, Guillermo, ¿no? Hemos tocado un tema muy, muy heavy, ¿no? Sí. Para empezar el año. Sí, la verdad que sí, pero bueno, interesante, ¿no? Al fin y al cabo estamos. Es interesantísimo, interesantísimo. Quizás sí. Con este nuevo compostaje la calidad de los productos sea mucho más potente, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá que probarlo. Sí.
Claro, sí. Y hablábamos las sobre nuevas proteínas, sí. Alternativas, sí, sobre el cell based, la proteína vegetal y la SCP fermentación. Son los protagonistas, ¿no?, de este nuevo análisis que nos presenta The Food Tech durante 2023, Guillermo. Sí, bueno, se está haciendo lo que ya nuevas proteínas. Bueno, realmente la mayoría es otra cosa que lo que hace la prensa y bueno, pues los científicos están jugando con el lenguaje. Sí. Nuevas proteínas. Incluso está investigando este tema y bueno, veo que la prensa te plantan, dicen nuevas para evitar la carne, nuevas proteínas y te hablan de insectos. ¿Insectos qué son? Pues si son también animales, ¿no? Es que, no sé, jugar con el lenguaje, confundir a la población y todo eso, pues bueno, yo que sé hasta qué punto. ¿Es interesante? Sí, es interesante que las proteínas sean alternativas como siempre han sido, porque tú puedes comer un chuletón o te puedes comer unas lentejas. Es decir, las lentejas tienen también bastantes proteínas y no... Ahora se están aplicando lo que hemos hablado antes, los microorganismos, la fermentación y demás, para potenciar y crear nuevas proteínas. Pues sí, eso está muy bien. La verdad es que es un avance y es interesante. Pero lo que no se puede hacer es que hacerle creer a la gente o a nuestros oyentes que para comer proteínas nuevas o potentes tienen que pasar por un proceso. Es que no hace falta proceso. Las propias plantas nos dan ya, es decir, hay miles de plantas. El tofu, hay muchísimas que tienen bastantes proteínas, casi más que la carne, en algunos vegetales que tenemos todos en la nevera. Es decir, es que no hay que hacerse tampoco un lío con el tema de las nuevas proteínas. Y lo de comer gusanos y demás, pues bueno, a ver, eso ya lo hemos tocado aquí en algunos programas. Bueno, en nuestra cultura no es tampoco, no es común, pero en México llevan comiendo gusanos y comiendo grillos desde que son civilización. Es decir, que tampoco es... intentan venderlo como algo muy novedoso y tal, pues es un juego entre la Agenda 2030, que está intentando como jugar con, no sé, pues como confundir a la población. La población cada vez está más alienada. La gente recibe informaciones contradictorias, la mayoría de información es falsa. Por eso lo que a nuestros oyentes hay que decir que oigan, por ejemplo, programas como el nuestro, que no tenemos intereses de ningún tipo. Decimos la realidad, decimos cómo son las cosas, crudas. Entonces, que se informen en Radio Ciudad o blogs como vidaaustera.com y cosas así, pero la televisión de masas, los telediarios están confundiendo y engañando a la población para poder implantar esta agenda siniestra de 2030. Hablamos sobre proteínas alternativas, Guillermo, proteína vegetal, las proteínas fermentadas, ¿no?, hechas a base de productos lácteos y de soja, por ejemplo. ¿Qué receta nos traes esta semana para impulsar, ¿no?, una dieta saludable de todos nuestros oyentes? Voy a dar una receta que estoy investigando yo estos días y va sobre este tema. Yo estoy fermentando, como sabéis, soy un amante del kéfir de agua. Y bueno, pues llevo un tiempo que hago fermentación. Para el kéfir de agua se consigue con una primera fermentación con azúcares. El kéfir consume el azúcar y fermenta y te da este líquido. Yo lo que hago, le hago una segunda fermentación normalmente con frutas. A veces pongo jengibre, a veces... Últimamente le estoy haciendo un líquido, bueno, una receta que es exclusiva de vidaaustera.com y que yo creo que no la he oído nunca y creo que esa la he creado yo realmente. Y es que hay que recordar, si me permite, Guillermo, hay que recordar a nuestros oyentes que ese proceso de fermentación con las bacterias o la levadura convierte los azúcares de un alimento en otros compuestos interesantes, ¿verdad? Claro, eso es. Por eso siempre yo recomiendo el tema del kéfir de agua, porque el kéfir tú lo alimentas con azúcar, pero luego es una bebida que no tiene cero azúcar, porque por ejemplo, yo lo utilizo, le pongo, en vez de azúcar blanca, le pongo panela ecológica, con lo cual todos los beneficios de la caña de azúcar, con lo que esté hecha la panela, pues se quedan en este líquido, en este agua, en este kéfir, pero el azúcar se lo consumen los gránulos, las esporas de kéfir.
Entonces, es buenísimo, aparte que potencia nuestro sistema inmune, es buenísimo para la digestión, ácidos, y viene muy bien. Así, si alguno tenéis interés en este tema, pues escribid a vidaaustera.com y yo os hago llegar un poco de kéfir de agua, que es fácil de conseguir. Bueno, pues el tema es que lo hago con aloe vera. Hago una pulpa y fermento la aloe vera con el kéfir de agua, con lo cual, lo que estamos diciendo, conseguimos un producto nuevo, porque las bacterias, las colonias de bacterias del kéfir de agua colonizan el aloe vera, con lo cual conseguimos un kéfir de aloe vera que es muy beneficioso para todo el organismo. Guillermo López nos seguirá acompañando este año aquí también en la radio con todas las novedades de la actualidad y sus recetas muy interesantes y sugerentes. Amigo, gracias por acompañarnos y seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana y nos citamos aquí en Agricultura Activa. Gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.